Good morning, student. How are you today? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Es un gusto reencontrarnos una vez más. El día de hoy en nuestro curso de geometría vamos a ver los cuadriláteros. Cuadriláteros son aquellos polígonos que tienen cuatro lados. Cuadriláteros, ¿no? Cuatro lados. Nada más. No hay otra especificación. Veamos los elementos de un cuadrilátero, ¿no? Los lados A, B, B, C, C, D, A, D, cuatro lados. Los vértices, que es un punto, el punto de unión de los lados, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. Los ángulos internos o interiores, que sería alfa, beta, teta, omega. Y entonces tenemos también los ángulos externos, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, el de acá, ¿no? Son ángulos externos, ¿no? Faltan más ángulos externos, son cuatro también. Las diagonales, ¿no? Unen vértices, diagonal une vértices, A con C, B con D, ¿no? Ahí está, listo. Esos son los elementos de un cuadrilátero, dos diagonales. Vamos a ver los cuadriláteros convexos y cóncavos, ¿no? Los convexos son los que más estudiamos nosotros y tienen sus cuatro ángulos menores que 180, ¿no? No puede haber ningún ángulo que sea de 180 grados. ¿Ve? Son menores los cuatro ángulos. Y el cóncavo, cóncavo porque tiene acá una cavidad, ¿no? Tiene una cavidad. O no convexo, ¿no? Aquí hay un ángulo mayor de 180 grados. Miren. Si hasta aquí, ¿no? Sería 180, es mayor todavía que 180 grados. ¿No? Esa es la característica, ¿no? Ahora si prolongas uno de los lados va a cortar al otro, etcétera, ¿no? Mientras que aquí tú prolongas los lados y no se van a cortar, ¿no? No corta a uno. Pero sí, si ustedes prolongan el de acá, por ejemplo, QR lo prolongan, cortan a otro lado. Entonces decimos que estamos ante un cuadrilátero no convexo o cóncavo, porque tiene un ángulo mayor a 180 grados. Los cuadriláteros se van a clasificar en tres grandes grupos, ¿no? Los paralelogramos, esos son muy importantes, los trapecios y finalmente los trapezoides, ¿no? Vamos a ver los paralelogramos. Estos son los que tienen, ¿no? Lados paralelos, ¿no? Los lados paralelos son los opuestos, o sea, 2 a 2, ¿no? Son paralelos e iguales. Vamos a ver el más conocido, ¿no? El cuadrado. El cuadrado tiene sus cuatro lados iguales, sus cuatro ángulos internos miden 90 grados cada uno, o sea, tiene cuatro ángulos rectos y acá está la simbología, ¿no? Esto nos indica que son iguales, que los lados son iguales, que todos los ángulos también son iguales, ¿no? 90 grados, ángulos rectos, y que todos los lados son iguales. Y son paralelos 2 a 2, ¿no? AB es paralelo a CD y BC es paralelo a AD, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay ciertos problemas. Y si son paralelas, si yo prolongo uno de estos lados, por ejemplo, si yo prolongo el de acá, ¿no? Si lo prolongara, entonces, y esto acá ya tendría acá una Z, ¿ves? Y podría aplicar alternos internos de repente, ¿no? O el de acá con el de acá forma un ángulo de 180 grados, porque son paralelas, ¿no? Podemos también utilizar los recursos que ya sabemos. Muy bien, el rectángulo es el primo hermano del cuadrado, ¿no? Bien, tiene dos lados paralelos, ¿no? 2 a 2, ¿no? Iguales. Los lados paralelos son iguales, ¿eh? No significa que los cuatro lados son iguales, son los lados paralelos iguales. Y se usan ángulos internos de 90 grados. Ángulos internos de 90 grados. FGH es un rectángulo, ¿no? Está formado de ángulos rectos. Los lados paralelos FEGH son iguales. FG, EH son iguales. ¿Ok? Listo. Los lados paralelos no son iguales FE a FG, ¿no? Por si acaso. Muy bien.
El rombo, ¿no? Otro de la familia. Muy similar al cuadrado, es como un cuadrado que se ha aplastado un poco, ¿no? Porque los cuatro lados son iguales, igual que el cuadrado, pero esta diagonal sería mayor a esta diagonal, ¿no? Entonces habría una diagonal mayor y una diagonal menor, ¿no es cierto? Pero también tiene algunas otras características. Miren, los lados opuestos, perdón, los ángulos opuestos son iguales en el rombo. ¿Ve? B, B, alfa, alfa. Mucho cuidado, beta, beta, alfa, alfa. Mucho cuidado ahí por si acaso. Lados iguales, ángulos opuestos iguales, ¿no? Este es un rombo. IJKL. El romboide. En el romboide tiene dos lados paralelos iguales y sus ángulos opuestos son iguales. Esto es importante porque muchas veces en los problemas nos ponen un lado, pero o nos ponen un ángulo y entonces no te dicen el otro ángulo. Entonces tienes que recordar esta teoría en la cual los ángulos opuestos son iguales. Así que eso es algo que debes tenerlo en cuenta. El romboide es como un rectángulo. Es igual a un rectángulo, solo que no tiene los ángulos rectos. Cuando el romboide, ¿no? Tiene ángulos rectos, deja de ser un romboide y se transforma en un rectángulo, ¿no? Entonces aquí tienes eso, ángulos opuestos iguales, ¿no? Y lados iguales 2 a 2, ¿no? Los lados paralelos iguales 2 a 2. Los trapecios. Bueno, es un cuadrilátero, ¿no? Que tiene solamente dos lados paralelos. No es como el paralelogramo, que tiene 2 a 2, ¿no? Sino que acá solamente hay dos, ¿no? O sea, el BA paralelo a, perdón, BC paralelo a AD, ¿no? Estos son. Y estos lados paralelos se llaman bases, ¿no? Como tú puedes ver, la característica del trapecio es que una base es mayor y otra base es menor. Base mayor y base menor. También los ángulos que están aquí en las bases son iguales. Si nosotros prolongamos lo de acá, ¿no? Prolongamos el de aquí, tendríamos la z, ¿no? Entonces podríamos aplicar la propiedad de los ángulos cortados por una secante, ¿no? Y tendríamos que el ángulo de acá mediría alfa. Eso significa que alfa más beta, alternos internos serían, si prolongo acá, alfa más beta sería 180 grados, ¿no? Bien, entonces también por ser ¿no? la propiedad de los ángulos. Y otra característica del trapecio es que en el caso del trapecio isósceles, en que estos ángulos también son iguales. Entonces los ángulos de la base, ¿no? Y los ángulos de la parte superior de la base menor también son iguales. Entonces esto en los problemas nuevamente a veces te dan esto, ¿no? Te dan el de acá y te dice a ver cuánto miden los de allí. Entonces con esta propiedad se resuelve esas dudas, ¿no? Esas incógnitas que te plantean. Entonces, los lados que no son paralelos en el trapecio isósceles, ¿no? Son iguales, ¿no? Por eso se llama isósceles. Y al ser iguales, estos ángulos son iguales. Y también los de acá, ¿no? Listo. Y la suma de estos dos, por supuesto, es 180 grados, ¿no? 180 grados. Muy bien, en el trapecio rectángulo, entonces casualmente porque tiene ángulos rectos, ¿no? Ahí está. 90, 90 suman 180. ¿Ok? Y acá también, ¿no? Tenemos beta, alfa, ¿no? Que van a sumar 180 grados. La suma de todo, 360 grados. Y entonces se llama rectángulo porque posee dos ángulos rectos, ¿no? Dos ángulos rectos. Acá está la base mayor, la base menor, paralela, en fin. Listo. El trapecio escaleno, ¿no? Sus lados que no son paralelos son de distinta longitud, ¿no? Y todos sus ángulos son de distinta medida, ¿no? Entonces en el triángulo, en el trapecio escaleno, entonces tenemos siempre las bases que son paralelas, ¿no? Paralelas, pero no hay ninguna relación de igualdad, ¿no? Ni de lados ni de ángulos. Por eso se denomina trapecio escaleno. El tercer grupo en realidad está formado más que por un elemento. Es el cuadrilátero que no tiene lados paralelos, ¿no? Ya. Entonces aquí no hay ninguna relación ni de ángulos ni de lados, ¿no? Simplemente es una figura
es un polígono de 4 lados, ¿no? Entonces, que no tiene ninguna relación entre ellos, por lo consiguiente se le llama trapezoides, un trapezoide. Las propiedades nos permiten resolver problemas, no son atajos, así que es muy importante tenerlas en cuenta. Muchas de ellas se pueden deducir y otras, bueno, tendremos que memorizar. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados, ¿no? La suma de ángulos internos de un cuadrilátero, 360 grados. Aquí en un trapecio, entonces, ¿cómo hallo la base media, ¿no? Entonces se halla con el promedio de las longitudes de las bases. ¿Qué significa? La base mayor más la base menor sobre 2. Y ahí obtengo, ¿no?, la base media, ¿no? Y acá está la fórmula, ¿no? En el caso anterior también acá estaba la fórmula, que la suma de los 4 ángulos internos es 360 grados. Tercera fórmula, hablamos de los paralelogramos. Cuidado, los paralelogramos. Entonces tiene la característica de que los ángulos opuestos son iguales, ¿no? Y que en este caso dos ángulos consecutivos suman 180 grados, 180 grados, 180 grados, 180 grados, 180 grados. Permite, ¿no?, averiguar, tener información cuando nos piden el valor de algún ángulo, ¿no? Entonces este dato de que la suma de los dos da 180 nos va a permitir, ¿no?, resolver ciertos ejercicios que están relacionados con el valor de los ángulos. Como siempre en el paralelogramo, ¿no?, paralelo 2 a 2, dos paralelas, dos paralelas. Muy bien. Y esta propiedad es muy curiosa, ¿no? Pero ahí está. Entonces nosotros podemos trazar dos bisectrices, ¿no? Formamos un triángulo. Y la bisectriz, ya saben ustedes que es el rayo que divide un ángulo en dos ángulos iguales, ¿no? En dos iguales. Entonces aquí tenemos que hay una bisectriz en este punto, ya dividido en beta beta, y la otra bisectriz ha dividido en alfa alfa, ¿no? Y entonces al prolongar estas bisectrices y encontrarse en este vértice forma un triángulo. Y por ahí va la demostración. Bueno, forma un triángulo. ¿Y cuánto mide este ángulo? La suma de alfa más beta. La suma de estos dos va a ser el valor del ángulo X. Suman entre 2, ¿no?, sobre 2. Y tendrían ustedes allí el valor de X, ¿no? Así que también se aplica, ¿no?, para problemas, ¿no? Si te dicen, ¿no?, que esta es una bisectriz y esta es otra bisectriz, entonces ya tú sabes que este ángulo va a ser la suma de estos dos sobre 2, ¿no? Bien, eso es lo que... estas son esas 4 fórmulas, no son muchas, así que sería interesante que las vuelvan a ver, ¿no? Vamos a dar una miradita nuevamente. Entonces la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, 360 grados. La base media de un trapecio, ¿no?, semisuma de las bases, o sea, base mayor más base menor sobre 2. Ángulos consecutivos de un paralelogramo, ¿no?, suman 180, ¿no? Estos son los ángulos consecutivos, ¿no?, 180 grados. Finalmente, el ángulo formado por las dos bisectrices de dos ángulos consecutivos, ¿no?, es igual a la suma de esos ángulos dividido entre 2, ¿no? Una semisuma también, ¿no? La semisuma. Muy bien. Y como siempre, con todo cariño, su práctica domiciliaria. Es simplemente una aplicación directa, en este caso, de estos ejercicios, ¿no?, de las fórmulas, ¿no? Ok, hayan las fórmulas, aplican las fórmulas. En el primer problema dice resolver aplicando las fórmulas, ¿no? Y listo. Hallar el valor de x, ¿no? Entonces 6x más 7x más 3x más 4x, la suma es 360, muy bien. Aquí hallar el valor de teta, pero como estos son de 90, ¿no?, tenemos un trapecio rectángulo, entonces ya podemos hallar el valor de teta. Tenemos acá 65 grados. Finalmente, la longitud de la base media, que hablamos del promedio, ¿no? Así que creo que no van a tener mucha dificultad para poder resolver su tarea, ¿no? Ok, esa ha sido la clase del día de hoy, ¿no? Espero que haya sido de agrado de ustedes. Me despido deseándoles un buen día. Goodbye.